Después de una década de lealtad. Mi jefe sonrió fríamente. Te vamos a reemplazar por alguien más barato. Negocios. Nada personal. Asentí. Gracias por el aviso. Lo que no sabían era que yo tenía la patente del software del que dependían. A la mañana siguiente, su sistema se apagó. Las palabras me golpearon como una bofetada. Aguda y fría. Por un momento, me quedé sentada allí, mirando al hombre al otro lado de la elegante mesa de conferencias. El hombre al que había dedicado 10 años a enriquecer. 10 años de lealtad. 10 años de resolución de problemas. Noches largas arreglando sus errores. Y así era como terminaba. Bradley Carter, director ejecutivo de GubaTech. Se recostó en su silla, con los dedos entrelazados como si me estuviera haciendo un favor. Su sonrisa era sutil, pero la capté. El tipo de expresión engreída que la gente pone cuando cree que tiene todo el poder. Hemos decidido traer a alguien más rentable. Continuó, su voz suave, practicada. No es nada personal. Ava, solo negocios. Apreté la mandíbula, forzando mi expresión a algo neutral. No eran solo negocios. Era traición. Una década de mi vida desaparecida con una sola frase. La sala de conferencias estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la ciudad afuera a través de las ventanas del piso al techo. Podía ver el centro de Nueva York extendiéndose debajo de nosotros. Próspero, implacable, un mundo que nunca se detenía. Pero en ese momento, se sentía como si todo se hubiera detenido. Los miembros de la junta estaban sentados rígidamente alrededor de la mesa, evitando mi mirada. Cobardes, ni siquiera podían mirarme. Me tragué el aguijón de la humillación, manteniendo mi voz uniforme. ¿Cuándo entra en vigor esto? La sonrisa de Bradley creció. Necesitaremos que ayudes en la transición durante las próximas 2 semanas. Tu reemplazo te seguirá para ponerse al día. Después de eso, finalizaremos tu paquete de indemnización. ¿Seguiría? Querían que entrenara a la misma persona que ocuparía mi lugar. Una amargura aguda se apoderó de mi estómago, pero la reprimí. No les daría la satisfacción de verme quebrarme. Asentí una vez, poniéndome de pie lentamente. Gracias por el aviso. No esperé una respuesta. Me di la vuelta, caminando hacia la puerta con pasos mesurados y uniformes. Mis tacones hicieron clic contra el suelo de mármol. Un ritmo constante y deliberado. Si pensaban que iba a rogar, llorar o suplicar por mi trabajo, no me conocían en absoluto. Al llegar a la puerta, la voz de Bradley me siguió. Casual y desdeñosa. Apreciamos todo lo que has hecho. Ava, de verdad, pero el cambio es inevitable. No miré hacia atrás. Una década de lealtad cambiada por un modelo más barato. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió sofocante. Apreté los puños, respirando por la nariz, tratando de reprimir la tormenta de emociones que se estrellaban dentro de mí. Ira, resentimiento, traición, no solo hacia Bradley, sino hacia mí misma por creer siempre que la lealtad significaba algo en esta industria. Le había dado todo a GubaTech. Había construido su arquitectura de software desde cero. Cada sistema, cada línea de código, cada eficiencia que los convirtió en una potencia. Era mío, y me estaban desechando por alguien más barato. Las puertas se abrieron y entré en el bullicioso vestíbulo. La gente pasaba corriendo a mi lado, perdida en sus propios mundos, ajena al hecho de que mi mundo acababa de cambiar. Apenas me di cuenta de que estaba pisando la acera. El aire de la ciudad frío contra mi piel. Mis pensamientos giraban, repasando cada momento, cada sacrificio, cada noche que había pasado encorvada sobre mi computadora portátil arreglando crisis de última hora que ni siquiera eran mi culpa. Y entonces, como un lento amanecer que atraviesa la oscuridad, una comprensión se deslizó. Pensaban que habían ganado. Pensaban que simplemente me iría. No tenían ni idea de lo que todavía tenía en mis manos. Mis dedos se cerraron alrededor de mi teléfono. Mi pulso ahora estable, controlado, calculador. GubaTech funcionaba con mi software. Software del que tenía la patente. Me había asegurado de eso hace años. El sistema del que dependían para procesar millones de dólares en transacciones. Para gestionar toda su operación. No era suyo, era mío, y acababan de cortar su única conexión con él. Inhalé lentamente, inclinando mi rostro hacia el cielo, dejando que la comprensión se asentara profundamente en mis huesos. Tenía 2 opciones. Una, podía luchar por mi trabajo. Rogarles que lo reconsideraran. Jugar el juego según sus términos. 2. Podía dejar que se quemaran hasta los cimientos. La segunda opción se sentía mucho más atractiva. Caminé a casa, mi mente ya elaborando mis próximos pasos. Sin decisiones precipitadas, sin movimientos impulsivos. No estallaría en ira. Les dejaría creer que habían ganado. Para mañana por la mañana. Revocaría sus derechos sobre mi software. En el momento en que terminaran mis 2 semanas. Todo el sistema de GubaTech comenzaría a fallar. No por sabotaje, sino legalmente. Intentarían reemplazarme.
Pero fallarían. Porque mi software no era algo que se pudiera simplemente entregar a un empleado más barato. Era intrincado, complejo, construido con una arquitectura única que solo yo entendía completamente. Llegué a mi apartamento, abriendo la puerta con manos firmes. El espacio estaba tranquilo, tenuemente iluminado por el brillo de la ciudad afuera. Tiré mi abrigo sobre una silla, exhalando lentamente. La ira todavía estaba allí. Pero ya no me controlaba. Era combustible. Me senté en mi escritorio, abriendo mi computadora portátil. Era hora de hacer mi movimiento. Pensaban que podían reemplazarme. Estaban equivocados. Mientras mis dedos bailaban sobre el teclado, abriendo documentos legales, acuerdos de patentes y detalles del contrato. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No iba a destruirlos. Simplemente iba a dejar que se desmoronaran solos. Dejar que vieran lo que sucede cuando tomas al arquitecto de tu éxito y lo dejas de lado. Mañana por la mañana, Bradley Carter se sentaría en su oficina de la esquina, bebiendo su café caro, sintiéndose engreído por haberme reemplazado. A la mañana siguiente, Gubatek estaría de rodillas. Y ni siquiera tendría que mover un dedo. El brillo de la pantalla de mi computadora portátil iluminaba el oscuro apartamento, proyectando sombras nítidas en las paredes. Mis dedos se movían con silenciosa precisión, abriendo los archivos legales que habían estado guardados en mi almacenamiento en la nube privada durante años. Nunca pensé que los necesitaría. No así, pero algo en mí siempre había sabido que el seguro era necesario cuando trabajabas con hombres como Bradley Carter. Hice clic en el documento de patente, escaneando las líneas que casi había memorizado. La propiedad de los derechos del software, incluidas todas las obras derivadas, permanece exclusivamente con el creador original, a menos que se haya ejecutado legalmente un acuerdo de transferencia. Un suspiro lento y deliberado escapó de mis labios. No había ningún acuerdo de transferencia. Habían construido su imperio sobre mi software, y ni siquiera pensaron en apropiarse de él. Arrogancia, descuido, estupidez, no importaba cuál, solo importaba que ahora era mi ventaja. Abrí la solicitud de revocación formal. Un clic, un envío, y todo de lo que dependían dejaría de pertenecerles. Todavía no, me dije a mí misma. No esta noche, los dejaría dormir tranquilos, los dejaría ir a casa, beber su vino caro y sentirse victoriosos. Mañana por la mañana comenzaría el verdadero juego. Cerré mi computadora portátil, alejándome de mi escritorio. Mi mente zumbaba, pero mi cuerpo estaba agotado. 10 años en una empresa. Y así de simple, yo no era nadie para ellos. La idea debería haber dolido, pero todo lo que sentía era claridad. Me veían como desechable, pero no tenían ni idea de que eran ellos los que estaban patinando sobre hielo fino. Sin mí, no eran nada. Me puse de pie, estirando los brazos antes de dirigirme a la cocina. El zumbido de la ciudad afuera llenaba el silencio. El aroma del café que no había tocado antes aún persistía en el aire. Envolví mis dedos alrededor de la fría cerámica de la taza, mirando el horizonte más allá de mi ventana. Ya no estaba enojada, estaba lista. Esto no era venganza, era justicia. A la mañana siguiente, me desperté temprano, moviéndome por mi apartamento con un propósito silencioso. Hoy era un día normal. Una mañana normal. Si alguien me mirara, no vería a la mujer cuya carrera entera había sido descartada hacía solo 24 horas. No verían los engranajes girando detrás de mi expresión tranquila. Para cuando llegué a Gubatek, la oficina ya estaba llena de actividad. Salí del ascensor, moviéndome a través de las filas familiares de estaciones de trabajo, pasando por las oficinas de cristal donde los ejecutivos gritaban órdenes en sus auriculares Bluetooth. Me saludaron con asentimientos rígidos, torpes medias sonrisas. La gente sabía, las palabras se difundían rápidamente en lugares como este. Nadie quería ser el próximo nombre en la lista de Bradley Carter. Llegué a mi oficina. No, ya no era mía. Me corregí al verla. El reemplazo estaba sentada en mi escritorio, haciendo clic en los archivos de mi computadora. Su cabello rubio estaba recogido en una elegante cola de caballo, y llevaba el mismo tipo de blazer entallado que yo había usado una vez. Cuando creía en esta empresa, debería haber sentido algo, resentimiento, ira, celos, pero todo lo que sentía era certeza. Ella no duraría aquí, no sobreviviría a lo que venía. Instrucciones finales. Me llamó Bradley a su oficina antes del mediodía. Se recostó en su silla, mirándome con la misma expresión engreída que había usado ayer. Asumo que serás profesional al respecto, dijo, señalando a mi reemplazo. Encontré su mirada sin pestañear. Por supuesto, se rió entre dientes. Bien, sabía que verías la razón. No sabía nada. Pasé la tarde guiando a mi reemplazo por el sistema. Respondí cada pregunta. Señalé archivos importantes. Todo mientras sabía que en menos de 24 horas nada de eso importaría. No era cruel,
No quería que ella fracasara. Pero esto no se trataba de ella. Se trataba de ellos. El día se prolongó. A las 5:30 de la madrugada en punto. Empaqué lo último de mis cosas. Algunos cuadernos viejos. Una foto enmarcada que había olvidado que estaba allí. Al caminar hacia el ascensor, pasé por la oficina de Bradley. Estaba hablando por teléfono, riendo, probablemente celebrando el hecho de que había reducido costos sin problemas. No tenía ni idea de que los cimientos de su empresa ya se estaban agrietando debajo de él. Entré en el ascensor, dejando que las puertas se cerraran. Una noche más. Eso era todo lo que les quedaba. A las 6 de la mañana. Inicié sesión en mi terminal privada. La solicitud legal ya había sido aprobada. La licencia de GubaTech para mi software fue revocada oficialmente. Me recosté en mi silla, bebiendo mi café, tranquila, serena, segura, precisamente a las 8:32 de la mañana. Mi teléfono vibró. Alerta de emergencia. Falla del sistema interno detectada. Sonreí, justo a tiempo, a las 9:15 de la mañana. GubaTech estaba en caos. La asistente de Bradley fue la primera en llamar. Ava, hola, escucha, necesitamos que vengas. Hay una situación. Su voz era apresurada, mezclada con pánico. Miré la hora, sonreí. ¿Oh? ¿Qué tipo de situación? Todo está caído. Los portales de clientes, las bases de datos internas. Dice que es un problema de licencia. Pero ellos. Se detuvo, respirando con dificultad. Dijeron que el software ya no es nuestro. Eso es porque no lo es. Lo siento, dije, manteniendo mi voz uniforme. Eso realmente ya no es mi problema. Podía escuchar voces en el fondo. Alguien, probablemente Bradley, estaba gritando. La asistente respiró temblorosamente. Mira, ¿puedes venir? Tal vez podamos. Terminé la llamada. No iba a volver. Ya les había dado todo. Vi cómo se desarrollaban las noticias desde la comodidad de mi apartamento. Al mediodía, GubaTech estaba en los titulares. A las 2 de la tarde, los inversores se estaban retirando. Para cuando el sol se hundió por debajo del horizonte, Bradley Carter estaba luchando por salvar su imperio. Yo ya estaba construyendo algo nuevo. Nunca me vieron venir. No los arruiné, no saboteé, ni pirateé, ni rompí nada. Simplemente los dejé caer bajo el peso de su propia arrogancia. Mañana por la mañana, Bradley Carter se despertaría con los restos de la empresa que creía que podía dirigir sin mí. Yo me despertaría libre, sin nada que perder y todo que ganar. Me recosté en mi silla, con el café en la mano, mi portátil abierto frente a mí. El caos ya se estaba desarrollando. Y ni siquiera tuve que mover un dedo. Las noticias estaban en todas partes. El gigante tecnológico Guba se enfrenta a una importante interrupción del sistema. Los clientes se quedan a oscuras. Una lenta sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios mientras me desplazaba por los artículos. Solo habían pasado unas pocas horas, pero el pánico se extendía rápidamente. Los clientes estaban furiosos. Los inversores abandonaban el barco. Y yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo en esa torre de cristal que solía llamar mi oficina. Bradley Carter estaba perdiendo el control. Pensó que podía reemplazarme. Pensó que era desechable. Estaba aprendiendo a las malas. Los primeros signos de problemas. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Bradley Carter. Dejé que sonara y sonara y sonara. Luego, silencio. Podía imaginarlo. Su frustración aumentando. Paseándose por su oficina. Tratando de salvar el desastre que había creado. El equipo de TI estaría luchando. Actualizando sus pantallas una y otra vez. Tratando de arreglar algo que no estaba roto. Simplemente ya no era suyo. Tomé un sorbo de café. El rico sabor amargo me tranquilizaba. No tenían ningún plan, ninguna copia de seguridad, ninguna contingencia, nada, como yo era el plan. Y me había ido, dentro de esa sala de conferencias. Sabía exactamente cómo se estaba desarrollando todo. Había estado en esas reuniones antes. Solo que nunca del lado del desastre. Bradley estaría sentado a la cabeza de la mesa, con las manos apretadas en puños. Su temperamento apenas contenido. Necesito respuestas. Su voz sería aguda, urgente. ¿Por qué está fallando todo? El director de TI, probablemente sudando a través de su camisa de vestir, se movería en su asiento. Señor, no es un fallo, es un problema de licencia. Bradley haría una pausa, confundido. ¿Qué quieres decir? Una respiración profunda, una respuesta reacia. Ava Sinclair revocó nuestro acceso. Silencio. Casi podía oír el silencio sepulcral. Ver cómo el color se drenaba del rostro de Bradley mientras esas palabras se hundían. Eso es. Su voz vacilaría antes de que forzara el control de nuevo. Eso es imposible. Somos dueños del software. Un silencio más largo. Luego, las silenciosas palabras fatales. No, señor. Ella lo es. Golpeé mis dedos contra mi taza de café.
esperando la siguiente llamada. No tardaría mucho. Bradley estaría en espiral, su mente buscando una salida. Se enorgullecía del control, de estar 5 pasos por delante. Pero esta vez, ni siquiera lo vio venir. Mi software no era solo una herramienta. Era la columna vertebral de GubaTech. Cada panel de control de clientes, cada proceso interno, cada medida de seguridad, todo estaba construido sobre mi arquitectura. No tenían nada. Actualicé mi bandeja de entrada. Más notificaciones, más alertas. GubaTech se desangraba, y yo apenas había comenzado. Vi que mi teléfono vibraba de nuevo. Pero no era Bradley esta vez. Era un número desconocido. Sonreí. La junta. Se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. El encanto de Bradley no lo salvaría ahora. No cuando sus acciones se desplomaban. Sus clientes exigían reembolsos y todos los principales medios de comunicación informaban sobre el desastre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Ya sabía lo que querían. Querían una solución. Me querían a mí, pero ya no era su empleada. Ya no era su red de seguridad. Habían tomado esa decisión. El cambio de poder definitivo. A media tarde, la magnitud total del daño se estaba hundiendo. La junta estaba furiosa. Los inversores se retiraban. Los competidores estaban robando clientes como buitres que rodean a un animal moribundo. Otra llamada. Otro buzón de voz. Esta vez, escuché. Ava, soy Richard Lyman. De la junta. Necesitamos discutir una solución. Esperamos negociar una manera de. Borré el mensaje antes de que terminara. No esperaban negociar. Estaban desesperados. Sabía que venía. El nombre de Bradley apareció en mi teléfono de nuevo. Dejé que sonara. Luego, en el cuarto intento, contesté. Hola, Bradley. Hubo silencio en el otro extremo. Una vacilación. Luego, su voz tensa por la frustración. Necesitamos hablar. Me recosté en mi silla, tamborileando con los dedos contra mi rodilla. ¿Lo hacemos? Un suspiro agudo. Ava. Vamos. Sé que estás molesta. Me reí suavemente. No el tipo de risa que significaba que estaba divertida. El tipo que decía que no me creía sus tonterías. ¿Molesta? Repetí, saboreando la palabra. Bradley, no estoy molesta. Solo estoy viendo cómo se desarrolla lo inevitable. Su respiración era tensa en el otro extremo. Ya dejaste claro tu punto. Está bien, pero podemos arreglar esto. Puedes volver. Lo interrumpí. ¿Volver? Dejé que el silencio se prolongara entre nosotros antes de volver a hablar. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Bradley no dijo nada, así que continué. Pensaste que solo era otro nombre en la nómina. Dije, mi voz mesurada. Pensaste que podías reemplazarme por alguien más barato. Pero aquí estamos. Y dime, Bradley, ¿cómo te está funcionando eso? Nada, solo el sonido de su derrota sentándose. Ava, intentó de nuevo. Pero su voz era diferente ahora. Más tranquila, más débil. Duplicaré tu salario. Lo triplicaré. Solo. Suspiré. Bradley. Se detuvo. No quiero tu dinero. Dije. Mi tono definitivo. Solo quiero que entiendas algo. Otra pausa. Me necesitabas. Yo nunca te necesité. Y con eso, colgué. Miré mi teléfono por un momento. Luego lo dejé a mi lado. No sentía nada. Ni culpa. Ni remordimiento. Solo la tranquila satisfacción de la justicia. GubaTech estaba fallando. Y no había nada que pudieran hacer al respecto. Mañana por la mañana, Bradley se despertaría con los restos de la empresa que creía que había construido. Yo me despertaría libre, sin nada que perder y todo que ganar. Dejé mi teléfono, exhalando lentamente. El peso de la finalidad se asentó sobre mí. No como un ancla, sino como un triunfo silencioso. GubaTech se estaba deshaciendo hilo por hilo. Y no necesitaba mover un dedo. Había hecho mi parte. El resto, la gravedad se encargaría. La ciudad afuera de mi apartamento se extendía amplia e interminable, bañada por los tonos dorados del atardecer. La miré por un momento. Luego me recosté en mi silla, estirando los brazos por encima de mi cabeza. Era casi poético. De verdad, me habían desechado. Ahora se estaban ahogando sin mí. Los intentos frenéticos de arreglar lo irreparable. Para cuando el sol se hundió por debajo del horizonte, mi bandeja de entrada se había inundado de correos electrónicos desesperados. Asunto. Urgente. Por favor responda. Asunto. Hablemos. Asunto. Se necesita asistencia inmediata. Los mensajes eran todos iguales. Corteses vacías. Disculpas forzadas. Peticiones huecas para una conversación. No respondí. Actualicé las noticias. Las acciones caen un 37% en un solo día mientras GubaTech se enfrenta a una falla catastrófica del sistema. Un suave zumbido de satisfacción se agitó en mi pecho. Los inversores no solo se retiraban. Estaban huyendo. Me desplacé más. El director ejecutivo Bradley Carter emite una declaración. Estamos trabajando para resolver la situación. Hice clic en el enlace.
viendo cómo se cargaba el vídeo incrustado. Allí estaba, Bradley sentado rígidamente en la mesa de la conferencia de prensa. Su camisa ligeramente arrugada, algo que nunca antes había visto. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos sombreados por el agotamiento. Parecía derrotado. Subí el volumen. Entendemos las preocupaciones que tienen nuestros clientes e inversores, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Pero podía escuchar el filo debajo de ella. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo para abordar los problemas técnicos y proporcionaremos actualizaciones tan pronto como sea posible. La voz de un reportero interrumpió. Aguda y exigente. Señor Carter, ¿es cierto que Ava Sinclair, su ex arquitecta jefe, revocó el acceso de la empresa al software? La mandíbula de Bradley se crispó por un momento. No habló. Luego, sus dedos se apretaron alrededor del micrófono. Sin comentarios. Sonreí. Las secciones de comentarios eran despiadadas. ¿Cómo despides a la única persona que construyó tu empresa? Parece que alguien cometió un gran error. Por esto es que no se debe subestimar a los empleados. Karma en su máxima expresión. La reacción violenta no solo se limitó a los medios de comunicación. Se estaba extendiendo al mundo real. Los clientes estaban abandonando los contratos, citando incumplimiento de los acuerdos de servicio. Los proveedores estaban retirando las asociaciones, no dispuestos a asociarse con una empresa inestable. Y los empleados se estaban volviendo contra él. Llamadas desesperadas y disculpas vacías. Exactamente a las 8:15 de la tarde. Mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla, viendo el nombre de Bradley parpadear. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego, como era de esperar, volvió a sonar. Esta vez, contesté. Ava. Su voz estaba tensa por la frustración. Pero había algo más entretejido en ella. Algo que nunca antes había escuchado. Pánico. Me tomé mi tiempo para responder. Bradley, exhaló, el sonido agudo y forzado. Necesito verte. Arqueé una ceja. Oh, eso es interesante. No parecías necesitarme hace unos días. Me equivoqué. Las palabras fueron cortadas, forzadas entre dientes apretados. Mira, Ava, sé que estás molesta. Me reí, interrumpiéndolo. No estoy molesta. Bradley, te estoy viendo ahogarte en tu propia arrogancia. Silencio. Se aclaró la garganta. Te ofreceré el triple de tu salario. Reescribiré tu contrato. Diablos. Te daré una participación en la propiedad. Solo regresa y arregla esto. Sonreí. Bradley, dije lentamente, saboreando su desesperación. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Otro silencio. No solo me despediste. Continué. Me trataste como si no fuera nada. Como si fuera desechable. Como si yo no fuera la razón por la que tu empresa prosperó. ¿Y ahora me quieres de vuelta? No, Bradley, interrumpí suavemente. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes arreglar esto con dinero o disculpas. Esto no se trata de venganza. Dejé que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Luego añadí, con voz tranquila y uniforme. Se trata de consecuencias. Colgué. Las consecuencias legales golpearon duro. A la mañana siguiente, me desperté con otra ola de titulares. Gubatec se enfrenta a demandas multimillonarias mientras los clientes exigen compensación. Los accionistas piden la renuncia del director ejecutivo Bradley Carter en medio de la crisis. Hice clic en los artículos. Las demandas estaban llegando a raudales. Socios corporativos alegando incumplimiento de contrato. Pequeñas empresas citando pérdidas de ingresos. Incluso consumidores individuales uniéndose a demandas colectivas. La junta estaba en caos. Los inversores habían perdido por completo la confianza. Y ahora los propios ejecutivos de Bradley se estaban volviendo contra él. Dejé escapar un suspiro tranquilo, tomando un sorbo de mi café. Nunca había querido que esto se convirtiera en un espectáculo. Pero eso es lo que pasa con la arrogancia. Hace que la gente se ciegue a su propia destrucción. Al mediodía, era oficial. La Junta había expulsado a Bradley Carter. Los mismos miembros de la Junta que habían asentido mientras él me despedía. Ahora lo habían despedido a él. Era poético, de verdad. Me senté en mi escritorio, desplazándome por mis mensajes. Una avalancha de ofertas de trabajo. Consultas de asociación. Invitaciones de competidores que habían estado esperando una oportunidad como esta. Podía empezar de nuevo. Construir algo mejor. Algo mío. Un suave suspiro escapó de mis labios. Bradley había pensado que era invencible. Había pensado que lo controlaba todo. Pero el poder no se trata solo de dinero. Se trata de quién tiene los cimientos. Y yo siempre los había tenido. Él simplemente se dio cuenta demasiado tarde. Cerré mi portátil. No más correos electrónicos. No más llamadas. Gubatec ya no era mi problema. Habían intentado reemplazarme. Habían intentado borrarme. En cambio, se habían destruido a sí mismos. Yo no miraba hacia atrás.
Porque la mejor venganza es simplemente demostrar que nunca los necesitaste para empezar. Cerré mi portátil con finalidad. El zumbido de la ciudad afuera llenando el espacio silencioso de mi apartamento. GubaTech ya no era mi preocupación. Los correos electrónicos, las llamadas, los intentos frenéticos de arrastrarme de vuelta a su barco que se hundía. Todo había terminado. Exhalé lentamente, recostándome en mi silla. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo desconocido. Ingravidez. Los últimos 10 años los había pasado persiguiendo plazos, resolviendo crisis y demostrando mi valía a personas que nunca la valoraron realmente. Ahora no había nadie a quien impresionar. Ni incendios que apagar, ni jefes que se cernían sobre mí con falsas promesas. Era libre, sin embargo, mientras miraba el brillante horizonte. Otra comprensión se asentó. ¿Y ahora qué? El silencio en mi apartamento era desconcertante. Sin notificaciones urgentes, sin reuniones para preparar, sin ciclos interminables de probarme a mí misma. Era solo yo, durante años. Me había definido a través de mi trabajo. Ava Sinclair, la arquitecta del éxito de GubaTech. La mujer que lo mantenía todo unido. Pero ahora, no era solo la persona que los había derribado. Tenía que convertirme en algo más. Algo más. Tomé mi teléfono, desplazándome por la avalancha de ofertas de trabajo y solicitudes de asociación. Competidores, nuevas empresas, incluso firmas de inversión. Todos me querían. Habían visto la caída de GubaTech y vieron exactamente de lo que era capaz. Pero no quería otro trabajo. No quería pasar otra década construyendo el imperio de otra persona. Quería el mío. La industria se da cuenta. Por la mañana, el mundo de los negocios ya había cambiado. Los mismos expertos de la industria que una vez elogiaron a GubaTech ahora estaban analizando su caída. Una arquitecta, una decisión. El colapso de un gigante. Cómo Ava Sinclair superó a la misma empresa que la traicionó. Ya no era solo una ex empleada. Me había convertido en un símbolo. La advertencia para las empresas que subestimaban su talento. Y eso era poderoso. Salí a mi balcón. El aire fresco de la mañana mordía mi piel. La ciudad se extendía ante mí. Viva con posibilidades. Tenía la influencia, el nombre, la reputación. Ahora solo necesitaba un plan. Pasé los siguientes días esbozando ideas. Haciendo llamadas. Contactando con viejos conocidos. Gente en la que confiaba. Gente que sabía lo que podía hacer. La idea era simple. Construir algo mejor. No quería otra empresa tecnológica llena de burocracia y codicia. Quería innovación sin la podredumbre corporativa. Una empresa que prosperara con el talento. No con la explotación. Ya no me interesaba la venganza. Esa parte había terminado. Ahora quería ganar. Los mensajes de GubaTech no se detuvieron. Bradley se había quedado en silencio. Pero otros no se rendían tan fácilmente. Ava, podemos arreglar esto. Di tu precio. Cometimos un error. Reconstruyamos juntos. Cada mensaje era otro recordatorio de lo rápido que cambia el poder cuando te das cuenta de quién lo tiene realmente. No respondí. No necesitaba hacerlo. Su empresa estaba en ruinas. Y no me interesaba salvarla. Tenía planes más grandes. Una semana después, entré en las oficinas de una firma de capital de riesgo. Un lugar en el que una vez me habría puesto nerviosa al entrar. Cuando solo era una empleada tratando de demostrar mi valía. Pero hoy no estaba aquí para pedir un trabajo. Estaba aquí para lanzar algo propio. Me senté frente al director de la firma. Un hombre que había seguido mi carrera durante años. Se inclinó hacia adelante. La curiosidad brillaba en su mirada. Ava, ¿qué sigue para ti? Sonreí. Estoy construyendo algo nuevo. Su expresión cambió. Interesado, intrigado. Cuéntame más. Y así lo hice. Le conté sobre mi visión. Sobre una empresa que no solo replicaría lo que GubaTech había hecho, sino que reinventaría toda la industria. Sobre un lugar de trabajo donde se valorara el talento. Donde la próxima generación de arquitectos no tendría que luchar para ser vistos. Para cuando terminé, no hubo dudas. Te financiaremos, dijo. Lo que necesites. Exhalé lentamente, estrechándole la mano. Esto no era solo un trato. Era el comienzo de algo imparable. Esa noche, me paré frente a mi portátil por última vez. Hice clic en el sitio web de GubaTech, viendo cómo sus acciones se mantenían en su punto más bajo en una década. Los foros estaban llenos de especulaciones. ¿Sobrevivirían? ¿Se recuperarían? Ya sabía la respuesta. No importaba. Cerré la pestaña. Luego, sin pensarlo 2 veces, borré cada correo electrónico, cada buzón de voz, cada rastro de la empresa que una vez me había definido. No era Ava Sinclair, la mujer que descartaron. Era Ava Sinclair, la mujer que se había reconstruido a sí misma. Y esta vez, nadie volvería a darme por sentada. La mejor venganza es no necesitarlos nunca más. Respiré hondo una última vez antes de cerrar mi portátil. El pasado había terminado. El futuro era mío para construirlo.